Buenos días, compañeros, licenciado. Nuestro tema a exponer es sobre la NIC 34, Información Financiera Intermedia. El objetivo de esta norma es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia y también prescribe los criterios para el reconocimiento de la medición y que debe ser seguidos en cuanto a la información de estados financieros intermedios. El alcance de esta norma no obliga a los usuarios o a las entidades en publicar sus estados financieros intermedios, ni mucho menos obliga a la publicación en un determinado tiempo. Las personas obligadas en publicar dicha información está el gobierno, profesionales contables, las personas que manejan bolsa de valores en el mercado. El Comité de las Normas de Contabilidad aconseja a las entidades que manejan o que cotizan títulos en el mercado, están obligados en publicar dicha información en un lapso de tiempo que es el primer semestre de cada uno de los periodos contables anuales, y también obliga a que esté a disposición hacia los usuarios a un periodo de 60 días de la finalización del periodo intermedio. En cuanto a la definición, tenemos periodo promedio, que nos quiere decir periodo contable intermedia, que es de un periodo anual completo, y también la información financiera intermedia. Gracias. Componentes mínimos de la información financiera intermedia. Debe contener un estado de situación financiera condensado, un estado de resultado del periodo y otro resultado integral condensado, así también como un estado de flujos de efectivo condensado, un estado de cambios en el patrimonio condensado. También se deben incluir notas explicativas seleccionadas. ¿Por qué se le denomina de esta manera? Porque contiene información acerca de los sucesos y transacciones que se están presentando en los estados financieros intermedios. Forma y contenido de los estados financieros intermedios. Si una entidad publica el conjunto de estados financieros en su información intermedia, deberá de cumplir con todas las exigencias de la NIC 1, como por ejemplo en cuanto a presentación, estructura, reconocimientos, mediciones, que son algunas de las características que menciona la NIC 1. También, si una entidad presenta estados financieros en su información financiera intermedia, por lo mínimo deberá de incluir uno de los grandes grupos de partidas y subtotales que sean incluidos en los estados financieros anuales más recientes, para tener una congruencia con la información financiera intermedia a presentar, así también como las exigencias con las notas explicativas seleccionadas. La NIC 34 nos menciona que se pueden incluir notas o partidas adicionales para una mejor interpretación de la información financiera intermedia. También se puede presentar estados financieros intermedios de forma consolidada solo si los estados financieros anuales también hayan sido presentados de forma consolidada. Buen día, mi nombre es Isabel Domínguez y me tocó hablarles sobre los hechos significativos y transacciones que nos habla la NIC 34 sobre la información intermedia a revelar. Entonces, acá nos dice que una entidad incluirá en la información financiera intermedia una explicación de los sucesos y transacciones producidos desde el final del último periodo anual de presentación, que sean significativos y que nos ayuden a comprender los cambios de la situación financiera
y también del rendimiento de la entidad. Asimismo nos indica que esta información de los sucesos y transacciones es necesario actualizarlos porque esta información va a ser la correspondiente al informe que se presentará. Asimismo nos da un listado de sucesos y transacciones que se deben de revelar, tales como la rebaja de importe de libros de inventarios al valor neto realizable, así como la reversión de esta corrección. Y también nos habla sobre el reconocimiento de la pérdida de los activos por deterioro, como son los activos financieros, propiedad, planta y equipo, lo que es activos intangibles, y también nos habla sobre las compras de los elementos de la propiedad, planta y equipo, así como las adquisiciones y disposiciones de los elementos de propiedad, planta y equipo, y así como la cancelación de los pagos de la cancelación de litigios. Y también esta norma nos viene y nos dice también que es necesario revelar otra información, así como una declaración, ¿verdad?, de que se han aplicado todas las políticas y métodos de cálculo para los estados de situación financiera intermedia, así como para los estados de situación financiera anual. Asimismo, la naturaleza de los importes de las partidas que afecten tanto los activos, pasivo, patrimonio, pérdida y ganancia. También la norma nos habla sobre la información a revelar sobre el cumplimiento de las NIF. Acá lo que nos da a entender, ¿verdad?, que si una entidad cumple con la aplicación de esta norma, es necesaria informarlas, ¿verdad?, y revelarlas para saber que están cumpliendo con dicha norma. Periodos para los que se requiere la presentación de estados financieros. La información financiera debe incluir estados financieros intermedios, condensados o completos para los siguientes intervalos. Estado de situación financiera, fechado al periodo intermedio sobre el que se informa, comparativo al cierre anual inmediato anterior. Estado de resultado integral, periodo intermedio, corriente y acumulado, comparativos por el mismo periodo. Estado de cambios en el patrimonio, cambios por el periodo acumulado hasta la fecha, comparado con el mismo periodo del año precedente. Estado de flujos de efectivo, por el periodo acumulado hasta la fecha, comparado con el mismo periodo del año anterior. Materialidad o con importancia relativa. Al reconocer, medir, clasificar o revelar información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios, la importancia relativa debe ser evaluada. En relación a los datos financieros, debe tenerse en cuenta que las mediciones intermedias pueden estar basadas en estimaciones en mayor medida a las mediciones correspondientes a los datos del periodo anual. Las políticas contables, los cambios en las estimaciones y los errores definirán una partida como material o de importancia relativa, cuando su omisión o inexactitud puede influir en las decisiones económicas tomadas para los usuarios a partir de los estados financieros. La información a revelar en los estados financieros anuales deberá ser las partidas que han sido modificadas de forma significativa entre el periodo intermedio y el final, la naturaleza y hasta donde sea practicable del cambio de las estimaciones contables que tengan un efecto significativo en el periodo corriente o se espera que tenga efectos significativos en periodos posteriores, pero que estos no han sido publicados en el periodo intermedio. Deberán ser objeto de información específica utilizando una nota a los estados financieros para el periodo completo. La NIC 34 nos exige que apliquemos en los estados financieros intermedios las mismas políticas contables aplicadas en los estados financieros anuales, con la excepción de los cambios en las políticas contables que se llevaron a cabo después de la fecha del cierre del periodo anual. Estas serán reflejadas en el próximo periodo. Independientemente de la frecuencia con que una entidad presente su información financiera, esto no debe afectar la medición de las cifras contables anuales. Las mediciones desde la última fecha del cierre del periodo anual a la fecha del periodo intermedio pueden implicar las revisiones en el importe de algunas partidas. Las políticas de reconocimiento de activos,
pasivos, ingresos y gastos en los periodos intermedios son las mismas que las utilizadas en los estados financieros anuales. La norma nos cita algunos casos, por ejemplo, las políticas para el reconocimiento y la medición de las pérdidas por depreciación de los inventarios o el deterioro en el valor de algún otro activo, un costo que no cumpla con la definición de activo para ser reconocido al final del periodo intermedio, el reconocimiento del gasto en los impuestos a las ganancias. Recordemos que el marco conceptual define el reconocimiento como el proceso de incorporación en el balance o en el estado de resultados de una partida que cumple con la definición del elemento que corresponde. Por eso es importante, indispensable y fundamental las definiciones de activos, pasivos, ingresos y gastos para proceder con el reconocimiento al final del periodo anual o intermedio. Cuando se trata de ingresos de actividades ordinarias recibidas de forma estacional, cíclica u ocasional, la norma nos indica que estos no pueden ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia, si la anticipación o el aplazamiento no es apropiada al final del periodo anual. La norma nos cita el ejemplo de los dividendos y las regalías. También podemos mencionar como ejemplo los ingenios que por la naturaleza de sus operaciones y el giro de estas generan mayores ingresos en temporadas de zafra. La NIC estipula que estos ingresos no pueden reconocerse en un periodo intermedio hasta que no ocurran efectivamente. En el caso de los costos en que no se incurre de forma uniforme a lo largo del periodo, estos están sujetos a anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermedios si y solo si el efecto es apropiado al final del periodo anual. Bien, dando seguimiento al tema de criterios de reconocimiento y medición de la NIC 34, prácticamente lo que establece esta norma es de que independientemente de que la información financiera intermedia se presente de forma trimestral o semestral, de una u otra forma siempre deberá contemplar los mismos criterios de reconocimiento y medición que una información financiera de forma anual. Las políticas de criterios de reconocimiento y medición tanto para activos como pasivos, ingresos y gastos serán las mismas que aplican para un juego completo de estados financieros de carácter anual. Ahora bien, también establece criterios para lo que son los ingresos y los costos o gastos para periodos cíclicos de una entidad. Lo que establece esta norma prácticamente es de que no se pueden diferir ni anticipar este tipo de reconocimientos siempre y cuando no hayan transcurrido dentro del periodo intermedio que se está evaluando. Ahora bien, tenemos otro tema, el uso de las estimaciones. Recordemos que las estimaciones es el reconocimiento del valor monetario, es la medición de cómo se desea reconocer una nueva información financiera derivado de nuevas políticas contables o nuevas mediciones a activos, a inventarios, clasificación de activos y pasivos, provisiones, contingencias, impuestos. Lo que establece que con este uso de estimaciones es prácticamente de que las cifras significativas respecto a estas nuevas estimaciones deben de ser reveladas dentro de los estados financieros intermedios, ya sea en notas explicativas para que estas nuevas valoraciones puedan ser de apoyo para las personas que están interpretando los estados financieros intermedios. Por otra parte, tenemos los ajustes a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Lo que sucede con esto es, abocándonos a la NIC 8, que habla sobre lo que son las políticas contables, establece de que cuando derivado de alguna situación especial hay un cambio en alguna política contable y se tiene que reexpresar la información financiera, también debe reexpresarse la información financiera intermedia de un periodo anterior. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay situaciones especiales en donde se resulta impracticable poder venir y cuantificar este valor acumulativo y poder reexpresarlo en el periodo intermedio anterior y nuevamente que cause efecto en el periodo actual. Entonces lo que establece la norma es prácticamente venir y mediante una aplicación prospectiva poder nuevamente manifestar las nuevas estimaciones y reexpresiones de esas estimaciones contables. El objetivo prácticamente de la NIC 34 es actualizar la información financiera del periodo anterior a nuevos criterios que han ido transcurriendo dentro del periodo intermedio mediante los hechos significativos de algunas transacciones que puedan ser relevantes para la toma de decisiones de todos aquellos usuarios e inversionistas que están interesados
en conocer a precisión el rendimiento de los estados financieros.